Grabando. Triconomas vaginales es uno de los 3 tipos de tricomonas que se han estudiado, por lo cual se puede describir como un parásito protozoario, el cual va a ser el causante de la tricomoniasis, la cual va a ser una enfermedad de transmisión sexual. Por medio de la Organización Mundial de la Salud se pudo determinar que aproximadamente 270 millones de personas se infectan por este parásito de forma anual. Además de que los síntomas del mismo pueden ser desde imperceptibles a personas que son asintomáticas hasta la aparición de una inflamación aguda en la zona de los genitales externos e internos. Normalmente de forma interna, más que nada en los varones. Se ha corroborado por varios estudios que la forma del trofozoito, o sea, el trofozoito es la forma infecciosa y móvil de este parásito, que debe lidiar con varios cambios presentes en la cavidad urogenital femenino, como lo puede ser la variabilidad del pH o la modificación del microbiota por distintos factores como pueden ser la menstruación. No obstante, estudios recientes han ido sugiriendo la formación de estructuras llamadas pseudoquistes, los cuales poseen vesículas endocíticas y otras estructuras particulares. Añadiendo también que estos pseudoquistes no van a poseer una pared. Bien, para el estudio de estas estructuras semejantes a las tricomonas vaginales, vamos a ver que se fundamenta principalmente en la fluorescencia. Vamos a tener un componente fluorescente, que en este caso va a ser el calcofluor, el cual va a tener especificidad para la quitina y la celulosa, que van a caracterizar a estos parásitos y los vamos a poder diferenciar. Para lo cual dentro de este estudio se han visualizado distintos métodos que se han ido utilizando a lo largo del tiempo, con el cual se fueron caracterizando. Entre ellos tenemos el cultivo de parásitos. Vamos a tener un cultivo, 2 tipos de cultivos en los cuales se va a hacer un control entre los dos. También se dio un ensayo de enquistamiento, un ensayo de viabilidad, enriquecimiento de las estructuras similares a los quistes, un ensayo de unión de germen de trigo, un ensayo de exquistación, un ensayo de resistencia osmótica, un ensayo de enquistamiento de los trofozoitos de la tricomona vaginales en diferentes pH. Asimismo, un ensayo de citotoxicidad, una extracción de proteínas y electroforesis en gel 2D, y un análisis de espectrometría de masas, citometría de flujo, microscopía de transmisión por electrones y recolección de muestras clínicas. Todos estos métodos nos van a dar caracterizaciones diferentes, que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, y vamos a poder visualizarlos. Para los resultados tenemos que Trichomonas vaginalis sufren un enquistamiento en crecimiento prolongado en el medio de cultivo. En este estudio se evidenció la presencia de estos pseudoquistes, el cual estuvo determinado en condiciones de crecimiento prolongado y por consiguiente el agotamiento de la nutrición. Se observó a través de la microscopía de fluorescencia algunos flagelados internalizados. Además, al cuantificar el trofozoito se demostró que se convierte en CLS en condiciones de privación nutricional. Además, Trichomonas vaginalis CLS son resistentes al estrés ambiental. Esto se demostró a través de una investigación por el medio de CLS enriquecido, en el cual se demostró que los quistes de Trichomonas vaginalis son resistentes a la hipoosmolaridad, además de diferentes concentraciones, por ejemplo, el de tratamiento de detergente y cloro, lo cual proporciona un medio de transmisión no sexual, ya que se puede transmitir por medio de piscinas, asientos de inodoros, entre otros. Luego de eso tenemos que los trofozoitos de Trichomonas vaginalis se convierten en CLS in vitro tras la exposición del pH vaginal ácido. Esto se analizó por medio del pH de la vagina, se estudiaron los trofozoitos de Trichomonas vaginalis y se demostró que se mantuvieron su morfología y su motilidad normales en un porcentaje de hasta el 40% después de 36 horas. De modo que se demuestra que el parásito es resistente al pH ácido, favoreciendo la infección, la patogenia y la supervivencia del mismo. También tenemos que la excistación del CLS de Trichomonas vaginalis en condiciones favorables y demostración de enquistación rápida y mejorada en presencia de células cervicales. Básicamente se utilizó líneas celulares de ELA debido a que los trofozoitos de Trichomonas vaginalis
alteran la monocapa de estas. Esto demostró que al momento de observar la monocapa, esta fue interrumpida por los trofozoitos, de manera que se aumentó el número de CLS. Estos factores mejoran la tasa de desenquistamiento de los trofozoitos. Buenos días, mi nombre es José Zambrano y les voy a hablar sobre algunos de los resultados que se obtuvieron en este trabajo, en este proyecto. ¿Ok? Los quistes que coexisten con trofozoitos en hisopos vaginales clínicos de pacientes humanos sintomáticos. Se demostró la coexistencia de estos trofozoitos activos e inmóviles junto a quistes con una técnica de tinción de calcofluor conocida como la CFW, los cuales se mantuvieron en un medio de 37 grados Celsius, por lo que se asocian estas estructuras con la patogenicidad y la transmisión de la enfermedad. Como podemos observar en la primera imagen, vemos a estos trofozoitos que están marcados con las flechas negras, y a los lados tenemos con la tensión CFW de calcofluor localizados estos quistes, estos pseudoquistes, ¿no? Por otro lado tenemos las diferencias proteonómicas entre los trofozoitos de trichinomas vaginales y sus quistes, ¿ok? Se identificaron un total de 473 proteínas, de las cuales 43 eran propias de los quistes, ya 336 eran propias de los trofozoitos y 83 nada más eran proteínas comunes entre ambas estructuras. Como podemos observar en este diagrama, ya la parte que está del conjunto rojo, los 336 proteínas son el trofozoito, el conjunto verde es la parte de los quistes, esto que sobresale para acá son las 43 proteínas que son propias de los quistes, y las comunes que son las 83 que están en el conjunto común. ¿Ok? Eh, Mientras tanto, en el análisis de vías funcionales se demostró que los trofozoitos expresaban proteínas para diversos procesos como la glucólisis, la gluconeogénesis, la ruta de las pentosas, la síntesis de aminoácidos, el metabolismo de un carbono, la síntesis de nucleótidos y la defensa antioxidante. Ya, mientras que los quistes expresaban proteínas relacionadas con la unión a metales, unión de nucleótidos, unión de moléculas estructurales y actividades catalíticas. Aparte, se realizó un diagrama de Venn que se puede observar y que ha ratificado la diferencia no solo morfológica, sino también funcionales de estas estructuras. Bien. Por otro lado, tenemos el estudio de las ultraestructuras de la trichonoma vaginal y trofozoitos y sus quistes. Se utilizó el método de TEM con trofozoitos en estado puro y quistes enriquecidos con agua esterilizada. ¿Ya? Y con esto se demostró que el quiste era esférico y de menor tamaño que la forma trofozoito. El núcleo del trofozoito mostró cromatina menos densa y por otro lado se observó una masa condensada de cromatina y una gruesa deposición de presumiblemente quitina, ¿okay? A lo largo de la membrana externa. Flagelos solamente se observaron en la forma de trofozoito y habían características distintivas presentes en el núcleo: el tamaño de la vacuola, la forma de la célula y el tamaño de la célula de ambas formas. En conclusión, es prioritario mencionar que el presente estudio se centra específicamente en la investigación a mayor profundidad en cuanto a los estadios del parásito en cuestión, como lo fue Trichomonas vaginalis. Pues si bien su estadio se establece que dentro de su familia o clasificación no presenta un estadio de quiste como tal, sino tan solo uno de trofozoito, con estas investigaciones se puede corroborar que sí se cumplen ciertas características, que sí se cumplen ciertas propiedades o capacidades propias de una enquistación o propias de un estadio de quiste, como lo pueden ser justamente la resistencia a varias condiciones que se le pueden presentar, como es su posesión de la quitina alrededor de su membrana, que le da esa protección, su resistencia a pH muy ácidos, que son menores a 4.5 si no me equivoco. También cuando existe una deficiencia nutricional como tal, el paciente ya no muestra o no tiene las cantidades necesarias de nutrientes para que este parásito pueda sobrevivir. Aún así, este de aquí puede generar esa resistencia. Tiene resistencia a detergentes, presenta una membrana de un grosor considerablemente comparable con lo que vendría a ser un quiste normal de otros protozoos,
como son la entamoeba histolítica, también Gardia amblia, entre otros. Por lo que la investigación sí quiere añadir que no es acertado del todo llamarlo un pseudoquiste, sino tal vez mencionar que este debería entrar en la clasificación de parásitos que poseen estructuras similares a quistes, porque entran mucho más en el grupo más al grupo de quistes antes que de no serlo, pues representan todas estas propiedades ya mencionadas a lo largo de esta investigación.